Hola a todos y bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos con el doctor Juan Sebastián Botero. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Realmente un gusto tenerlo con nosotros. Inicialmente nos gustaría saber un poco sobre usted. ¿Quién es Juan Sebastián Botero? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Hace cuánto? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor para mí estar acá. Me gusta participar de las cosas nuevas y de las cosas refrescantes que hacen los estudiantes. Entonces los felicito por este proyecto. Eh, ¿Quién es Juan Sebastián Botero? Qué pregunta tan complicada. Bueno, yo soy médico y cirujano de la Universidad del Rosario. Soy genetista de University College London UCL, con una especialidad en genética prenatal y medicina materno-fetal. Trabajo como profesor de la unidad de neurociencia y del grupo de investigación en neurociencia neuros, ahora Centro de Neurociencia Neurovitae, enseñando en casi todos los programas de la Escuela de Medicina, incluyendo medicina, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiología, eh, y próximamente los otros programas que habrán de aparecer en la escuela. También doy clases en posgrado a los diferentes grupos de residentes y actualmente estoy trabajando en el desarrollo de unos nuevos proyectos de especialidades médico-quirúrgicas. Adicionalmente a eso, trabajo como médico genetista, consulta particular, y también trabajo como director médico de Genes Foundation International, que es una fundación de educación principalmente. Genes, de hecho, es un acrónimo que es Genetic Education, Nurturing and Empowering Services. Es el acrónimo más conveniente del universo, pero trabajamos sobre todo orientando a pacientes, dándoles una ruta de navegación, ayudándolos a manejar un diagnóstico, sobre todo diagnósticos de condiciones genéticas que son difíciles a veces de enfrentar. Entonces trabajamos con familias, con pacientes, con niños, con niñas. Tenemos una presencia grande en Latinoamérica y en Estados Unidos y próximamente en Europa. Ya. Qué bien, doctor. La verdad, felicitaciones de antemano y podemos ir hablando de esas cosas mientras avanzamos en la entrevista, ya que son muy interesantes. Pero antes que todo, pues nos gustaría saber cómo era usted en el colegio. Qué ansiedad esta pregunta. Porque, por supuesto, que lo que me hace pensar es qué dirán mis compañeros y mis amigos del colegio si ven esto. Está pasando en helicóptero. Eh, no lo sé, yo creo que hubo varias. Ok, era raro en el colegio, cosa de la cual me enorgullezco. Era diferente, pero tampoco en un mal sentido. Tenía muchos amigos muy buenos, tenía muchas amigas muy buenas. Cambié de grupos de amigos cerca del momento de la graduación por un montón de cosas que le pasan a uno en la adolescencia. Y ese cambio de amigos en realidad fue una cosa muy buena para mí, porque esos amigos nuevos creo que son los que más me han durado, que todavía son mis amigos y mis amigas. Como era en el colegio, cuando era muy pequeño, de hecho, encontré hace poco, no sé, debería estar diciendo esto o no, pero como los reportes de psicología educativa y de los profesores. Y son preocupantes. Si yo los recibiera en la consulta, diría como que aquí hay que intervenir. Es como Juan Sebastián siempre está solo y no le gusta hablar con la gente, se comporta como un adulto, es demasiado maduro para algunas situaciones y yo, ok, esto me preocupa. Entonces sí, pasaba mucho tiempo solo, lo cual a veces era mal visto por algunos profesores, por otros supongo que les parecía algo normal. A medida que pues, me hice un poco mayor, empecé a tener grupos más grandes de amigos y una cosa importante en el colegio fue la música. Yo toco la guitarra y también el piano. En esa época en el colegio casi que exclusivamente la guitarra y estaba en música siempre. Tuvimos dos bandas en el transcurso del bachillerato y sobre todo de décimo y once. Y llegamos a tocar varios conciertos fuera del colegio, en centros comerciales y otras plazas públicas de la ciudad. Entonces, nada, la música se convirtió en un vehículo para disfrutar más del colegio y de ahí en adelante, si bien a veces andaba solo, muchas veces no andaba con grandes grupos de amigos. Eh, Mi colegio en particular es uno donde el énfasis
Considero que la educación en el colegio es muy buena, pero hay un énfasis importante en las artes, en la literatura, en las artes plásticas, en la música. Y yo siempre pensé que quizá iba a continuar con eso, pero pues no. Entonces, creo que así era en el colegio, era diferente, pero me gustaba ser diferente. Y ser diferente no me alejó de tener buenos amigos. Respecto a eso que nos cuenta de que pensó que en algún momento se iba a dedicar al arte, ¿cómo llegó a medicina? Si bien en el colegio las artes eran algo súper importante, la ciencia también lo era y a mí me encantaba la biología, me gustaba mucho la química, me gustaba mucho la física, entonces nunca estuve lejos de la ciencia. Eh, Ustedes no me han visto en persona, pero no soy muy alto. Eh, Tanto así que en algún momento me... ¿Se acuerdan? Ustedes no, ustedes están muy jóvenes, pero ¿vieron el laboratorio de Dexter o les suena Dexter? Bueno, entonces ese era como mi animal espíritu. Había un amigo que me decía así, todavía me dice así porque no me respeta. Porque sí, no soy el más alto y pues la ciencia era lo mío, junto con las artes. Ahora, esa es una parte. Otra parte muy importante y es algo de lo que hablo a veces y otras veces no hablo tanto, pero yo tengo una condición genética. Yo tengo neurofibromatosis tipo 1. Y pues les voy a ser sincero, mi genetista fue una de nuestras profesoras de genética en ese momento. Bueno, ella ya no está en la universidad, pero a través de ella y entender un poco mi condición y cómo tenía que ver con mi identidad, encontré a la medicina. De hecho, visité la universidad, la quinta, mucho antes de ser estudiante de medicina. Y fue algo que me cambió la vida, que permeó todo lo que yo era. Y hoy en día, pues es mi oficio, es mi carrera y no lo cambiaría por nada. Entonces, creo que son dos cosas diferentes, pero igual de importantes. Y digamos, eso que usted nos comenta, doctor, ¿usted cree que, digamos, le desarrolló algún tipo como de miedo o como algún tipo de fobia a la carrera o al revés, como que lo impulsó a estudiar? Um, no, miedo no. Mm, Voy a parafrasear un poco lo que contesté en la entrevista de medicina, cuando me preguntaron que por qué quería estudiar medicina. Y les contesté que porque me sorprendía y me intrigaba mucho la manera como el cuerpo a veces puede ser muy frágil y otras veces puede ser muy fuerte y muy resistente. Y quería entender cómo eso podía coexistir en una misma persona. Entonces, no creo que me haya causado miedo o fobia. Causó muchos sentimientos curiosos, pero bueno, eso es otro podcast, se los aseguro. Pero bueno, podemos ir hablando de algunas cosas. Pero no diría que fobia. Creo que me impulsó a estudiar. Obviamente que creo que el entendimiento de los fenómenos que están afuera comienza por el entendimiento de los que están adentro. Entonces, sin duda, quería entender qué me pasaba y en eso sigo todavía, muchos años después. Ya con su experiencia en la carrera, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo más difícil? Todo fue lo mejor y todo fue lo más difícil. Creo que la manera como ustedes aprenden, derivado del nuevo currículum y de la existencia de las hayas, los hace ver a la medicina en una manera distinta, en una manera que quizá permite una noción mucho más temprana y mucho más completa del quehacer médico. Ustedes creo que funden de una manera muy especial las ciencias básicas con las ciencias clínicas desde muy temprano. Pero si le preguntan a muchos de sus profesores y de los profesores de sus profesores, creo que les diremos que para nosotros, pues ciencias básicas fue una parte de la vida y ciencias clínicas fue otra parte de la vida. Y por supuesto el internado también. Entonces, todo fue lo más difícil y todo fue lo mejor. Yo en ciencias básicas pues me encontré con cosas que me parecieron fascinantes estudiar, me encontré con asignaturas muy difíciles, profesores
con una cantidad de conocimiento abrumador que lo deja a uno sintiéndose muy, muy inseguro y a la vez muy privilegiado de estar aprendiendo con ellos y con ellas. Y pues imagínense, muchos de ellos pues están todavía y son sus profesores. Entonces, lo más difícil durante ciencias básicas pues era el contenido. Aprender todo lo que había que aprender, sobrevivir a las jornadas de estudio. Afortunadamente creo que en diferentes fases del estudio de ciencias básicas tuve un muy buen set de amigos y amigas y de compañeros y buenos grupos de estudio. A veces, otras veces creo que debí y pude estudiar más. Y en ciencias clínicas el reto cambia. El reto se vuelve comunicarse con un paciente, lograr sacar esa enciclopedia que tienes adentro que traes de básicas y convertirla en un instrumento de comunicación para hacer una evaluación clínica completa, hacer una buena pesquisa de signos y síntomas. Nosotros empezamos la medicina clínica a través de medicina interna, que pues, es una especialidad súper compleja e increíble, que nos da muchas herramientas en semiología, que nos permite pues, hacer, creo, una evaluación clínica de las más completas. Creo que es difícil encontrarle un rival a un internista para alguien que haga una muy buena historia clínica, siempre lo he pensado. Lo mismo pasa con un pediatra. Y después llegar a las quirúrgicas, pues bueno, es otro nivel. No sé, por eso les digo que medicina todo es lo mejor y todo es lo bueno, porque es que es una carrera que siempre te sorprende. Es tan divertida y ya sé que mi yo del pasado se está riendo de que diga eso, como que divertido. Pero créanme que es divertido porque todo cambia. Yo no soy el tipo de persona que considera que la medicina es non plus ultra y las otras carreras no sirven en absoluto. Pero lo que sí creo es que es especial y es diferente porque uno se transforma muchas veces durante la carrera. Hay, una, hay un cambio de identidad, un cambio de quehacer, un cambio de rutina diaria que creo que de pronto no existen en todas las profesiones, en todos los oficios. Entonces, no sé si esta es una respuesta muy larga, pero eso es como lo que viene a mi cabeza. Yo tengo dos preguntas, doctor. La primera, solo por curiosidad, ¿quiénes fueron los docentes que, digamos, le dictaron a usted y que en ese momento nos están dictando a nosotros? Muchos. Ok, voy a tratar de empezar en orden. Pues en primer semestre, el doctor Payán dictaba biología celular y molecular y todavía está en áreas de biociencias. Pues en segundo semestre, neurociencia. Entonces, la doctora Talero, el doctor Vélez, el doctor Palacios. Hay otros que se han ido ya, como pues el doctor Moreno, que dejó una huella imborrable en todos y no podría dejar de mencionarlo, a pesar de que esa no sea la pregunta. No, pues si sigo en orden, hay muchos profesores que continúan, pero que, pues en genética, obviamente que no voy a dejar de hablar de genética, la doctora Fonseca, la doctora Contreras, el doctor Restrepo. Si sigo avanzando, no jueguen así con mi memoria que me hacen sentir un poco viejo, pero hay muchos profesores. Bueno, a ver, entremos a clínicas, el doctor Izaza, en cirugía general, en ginecobstetricia, pues está la doctora Ángela Ruiz. En pediatría, Dios, hay muchos. Está el doctor Suescún, está la doctora Ana Isabel Gómez, el doctor Jaime Céspedes. No, miren, aquí podemos durar horas porque tengo una más o menos buena memoria declarativa, pero lo que no sé es qué tan larga quieren la respuesta. Entonces, realmente hay muchos profesores que fueron mis profesores y que hoy pues tengo el orgullo inmenso de llamarlos mis colegas. Entonces, muchos. Ok, doctor, y la segunda pregunta, vamos enfocada, digamos, a ese cambio tanto de usted como persona, como, digamos, ese método de estudio, cómo fue, digamos, desde el principio de la carrera hasta el final de ella. Hmm. Bueno, creo que eso es fácil de contestar porque yo sí digo una cosa y es que yo creo que subestimé un poco los primeros semestres.
Y lo digo porque creo que hay algo que nos pasa a muchos, o por lo menos esa es mi impresión, y lo veo en los estudiantes que tengo en los grupos de mentoría y en los primeros semestres, y es que a veces tenemos una mentalidad fija o nos han inducido a tener una mentalidad fija en la cual si teníamos buen rendimiento académico en el colegio, si teníamos éxito académico, considerábamos que eso iba a seguir siendo así, posiblemente con la misma cantidad de esfuerzo o con un mínimo esfuerzo. Si ustedes crecen como niños y como adolescentes y toda la vida les han dicho que son personas muy inteligentes, ustedes comienzan a interiorizar la idea de que la inteligencia es algo que funciona como un talento y que el éxito académico está ligado a eso y que es algo que tienes o no tienes y ya. Cuando uno llega a sentarse al primer semestre de medicina en la Universidad del Rosario se da cuenta de dos cosas. Primero, que hay gente muchísimo más inteligente, si es que lo vamos a medir en esa manera, que uno, igual o más inteligente sin duda, con una cantidad de cualidades y de capacidades inmensas. Y segundo, que se requiere un esfuerzo muy grande, no para pasar las materias, para alcanzar buenas notas solamente, sino para lograr aprender lo suficiente, de manera que cuando se enfrenten al paciente tengan lo que se necesita. De nuevo, no es una cosa, creo yo, de talento. A veces frases como que se tiene lo que se necesita para ser médico o no se tiene pueden ser dañinas en el sentido que asumimos que es una habilidad con la que se nace, cuando la realidad es que es el producto de años y años de disciplina, de entrega, de dedicar tiempo, de tener motivación. Entonces, mi método de estudio sin duda cambió de ser uno quizá muy insuficiente, muy tangencial, en el cual muchas veces creía que quizá la clase era suficiente, a incluso hoy tener un método mucho más sistemático para estudiar, una manera, espero, más inteligente, más integral y más completa de abordar los contenidos. A veces tengo la impresión de que los estudiantes buscan el método de estudio perfecto como quien busca un tesoro, cuando la realidad es que creo que es dinámico. Creo que uno va entendiendo las mejores maneras. Entonces, para algunos momentos tuve lo que yo considero un buen método de estudio, para otros mirando hacia atrás quizá pude tener mejores herramientas, pero creo que es algo que evoluciona y que cambia con el tiempo. Aún así, nos gustaría conocer un poco si puede profundizar en su método de estudio actual. Ok, bueno. Primero que nada, y esto se los podrá confirmar cualquier persona que me conozca, casi no tomo apuntes. Eso no es un buen consejo. O sea, creo que muchas personas se benefician de tomar muchos apuntes. A mí me parece mucho mejor si estoy sentado en una clase, escucharla. Los apuntes me gusta tomarlos antes, habiendo leído la bibliografía, bien sean artículos o capítulos del libro, y después contrasto las dos cosas. Por otro lado, para cosas que tengan que ver con memoria declarativa o con una gran cantidad de conceptos que hay que almacenar, creo que sí herramientas como flashcards y recursos visuales son importantes. Cuando pasé por farmacología clínica y tuve que memorizar los medicamentos, los escribí en flashcards y los pegué por las paredes de mi cuarto y los veía todos los días de mi vida, a todas horas, y eso ayudó a que fijaran un poco. Intenté cosas como los mapas mentales y los dibujos, pero también, como les podrán confirmar las personas que me conocen, mi letra es horrible, mi capacidad para el dibujo es cercano a la inexistencia, es nula. Entonces, no me funcionaba tan bien. Ahora, ha mejorado. Y en genética, que también se los digo, creo que nunca había estudiado tanto en mi vida como lo hice. Eh, Usé todo, hice todo lo que pude. Ahí sí que tomé apuntes, sí que vi las clases 1000 veces, vi las grabaciones como lo hacen ustedes, que a veces me parece un poco como un acto de autotortura, pero hice todo lo que pude. El nivel es diferente y pues la exigencia académica es distinta y todo es distinto. Entonces, creo que mi método de estudio está basado en prestar atención en clase y hacer resúmenes o tomar apuntes de otras fuentes de información.
porque los apuntes de clase se salen de control. O sea, si les mostrara mis cuadernos, que por demás guardo mis cuadernos de medicina, no sé por qué, si soy un acumulador o qué pasa, pero los tengo, son un desastre infinito. Entonces, pues sí. Ahora nos gustaría saber cómo llegó a la docencia. Bueno, ustedes probablemente ya saben esto, pero creo que la medicina y la enseñanza están muy cerca, porque la manera como funciona, a veces para bien y otras veces no tanto, es que durante toda la carrera ustedes son profesores y después de graduarse también lo son, porque el estudiante aprende del estudiante mayor, que aprende a su vez del interno, el interno aprende del residente, el residente del especialista, del fellow y así eternamente. Y los colegas aprendemos el uno del otro. Entonces creo que la medicina y la educación están muy cerca. Ahora, así como uno se encuentra profesores muy buenos en un hospital y profesoras muy buenas, derivado de eso, también a veces no pasa así. Y hay otros profesionales en medicina que no tienen el deseo, el interés o la vocación por enseñar. Y a todos nos han tocado ese tipo de rotaciones y a veces pasa. A veces es una consecuencia desafortunada. El lazo entre las universidades y los centros de práctica tiende a ser muy estrecho y en el Rosario sin duda lo es, pero a veces ocurre lo contrario. Entonces, para contestar cómo llegué a la docencia, primero porque pues durante toda la carrera y la manera como teníamos nuestros grupos de estudios con amigos, que también pues no mencioné eso, era preparando los temas. Pues, usualmente nos asignábamos los temas, nos los repartíamos y cada uno hacía una presentación del tema que revisó y confiábamos a ciegas de los resúmenes que hizo el otro. De hecho, durante mucho tiempo tuvimos una regla específica, era que todos los resúmenes tenían que tener máximo una página, me acuerdo de eso. Y el título siempre era el tema que fuera para un 5. Entonces, no sé, hemorragia posparto para un 5 o síndrome de Ehlers-Danlos para un 5. Y solamente puede hacer una página, pues una hoja por ambas caras y ya, no más. Entonces, desde ahí empezó. Cuando terminé medicina, yo empecé a hacer un rural clínico común y silvestre en un lugar de Colombia que no vamos a mencionar. Y desafortunadamente el hospital donde estaba, o mejor, en el hospital donde estaba, empezaron a ocurrir cosas con las que no estaba de acuerdo desde el punto de vista administrativo, sin mencionar que era un ambiente de trabajo muy hostil y donde había una cantidad de pacientes que yo no esperaba, no me refiero en número de pacientes, sino que era una región que yo suponía iba a ser tranquila y suponía que mi rural no iba a ser algo tan extremo o que equivocado estaba cuando empezaron a llegar pacientes con trauma de tórax todos los días, trauma de abdomen abierto, cerrado, lo que ustedes quieran, intoxicaciones con opioides, pues accidentes automovilísticos, un paro cardiorrespiratorio cada hora, en verdad era un caos. Entonces todo eso, junto con lo mal que me sentía y no quería estar ahí, me llevaron a terminar ese rural. Yo había sido, dentro de mi internado especial, interno de neurociencia y había conocido a los que son hoy mis colegas del grupo. Primero, pues a los que me habían formado, la doctora Talero, el doctor Vélez, el doctor Palacios. Y había conocido también al doctor Nava y al doctor Velázquez, porque había sido interno. Y cuando me fui de ese sitio donde les conté que estaba, había una convocatoria para hacer rural de investigación. Entonces me presenté en esa convocatoria, fui uno de los rurales de neurociencia, que ustedes saben y conocen que hay muchos en la universidad o que hemos sido muchos. Y después de estar haciendo mi rural, donde hice muchas investigaciones súper interesantes, donde viajé por el país y estuve en varios hospitales, me ofrecieron dar algunas clases como profesor de hora cátedra. Entonces empecé a dar clases como profesor de hora cátedra, me fue muy bien, lo disfruté inmensamente. Y después de algún tiempo, de más o menos un año, me presenté a una convocatoria y me ofrecieron pues la posibilidad de ser profesor de carrera. Y desde entonces estoy en la carrera académica, hasta hoy. Doctor, y digamos en ese proceso de ser docente, digamos, ¿usted cómo ha manejado esa parte que usted nos comenta, o bueno, que alguna vez nos comentó en clase de su ansiedad social?
Yo no soy psiquiatra. Bueno, eso es obvio, es el statement más obvio que puedo hacer en la vida. Yo no soy psiquiatra, pero me acuerdo muy bien de una charla en la que estuve en un congreso de psiquiatría biológica aquí en Bogotá. Y una psiquiatra estaba hablando sobre ansiedad social y dijo, y espero no cometer muchos errores en lo que voy a decir, que en general había dos tipos de personas con ansiedad social. Algunas que optaban por tener un comportamiento en el cual se aislaban y evitaban ponerse en situaciones que los exponían ante mucha gente, que los ponían en una situación en la cual tendrían que hablar en público, que estar expuestos a que les pregunten cosas. Y hay otro grupo de personas que se van de frente. Y entonces, al contrario, son los que parecen más extrovertidos, que parecen desenvolverse en contextos sociales con una facilidad inmensa, que hablan sin ningún problema, que por demás aparentan tener un montón de amigos, son los más gregarios, en una situación social son los que más hablan, pero por dentro esto produce muchísima ansiedad. Entonces es como una especie de performance, supongo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo enfrento? Pues así como lo ven, haciendo entrevistas donde me preguntan cosas sumamente personales, dando clases, haciendo malos chistes en clase que tienen cero resonancia. Pero no, un poco más en relación con los contenidos, procuro prepararme lo más posible. Procuro, no siempre lo logro, pero procuro hilar las ideas de una manera que me permita llevar un orden y que me permita mantenerme concentrado. No siempre lo logro. Si ustedes se ponen a mirar algunas de las sugerencias que me han dado los estudiantes en el pasado, y no solo los estudiantes también, sino la doctora Talero, por ejemplo, es que debo hablar más despacio. Y pues trabajo en eso. Ustedes cuando sean médicos se van a dar cuenta, la primera vez que atiendan en consulta a un familiar, a un amigo, a un conocido, les va a decir algo como, qué diferente eres en consulta, o no conocía tu voz de médico y esas cosas. Y ustedes lo que se van a dar cuenta es que cualquier fenómeno en el cual tienen que hacer una comunicación es performático. Dar una clase es una performance. Nosotros en alguna manera tenemos que entretenerlos, no podemos solamente entregar el contenido. Entonces nos volvemos como entertainers y es muy raro. Y los médicos, pues de una manera similar. El lenguaje médico es algo que ustedes van a aprender, como lo dice la doctora Palacios, que da esa clase de lenguaje médico, la doctora Jimena Palacios, me acuerdo mucho que da esa clase la primera semana que no llega al hospital. Y es que ustedes, además de aprender todos los contenidos que van a aprender a hablar en este idioma que compartimos los médicos y los profesionales de la salud. Y eso también es una performance. Entonces, cuando hablo con pacientes, y eso pues me lo han dicho cuando me escuchan, cuando estoy en consulta tengo una voz diferente, cuando estoy en clase tengo otra, y en mi vida normal y real, pues supongo que tengo otra. Entonces, ¿cómo lo enfrento? Pues así lo enfrento. Si está bien, no lo sé. A veces sufro, otras veces menos, otras veces más. Pero ustedes dirán, los estudiantes son los que tienen la última palabra. Y a la hora de dar clase, doctor, ¿tiene alguna estrategia para enseñar? Sí, varias. Primero, me gusta utilizar muchas imágenes más que texto en las diapositivas, por dos razones. Una, porque me da libertad a mí de incluir información que de pronto se me haya olvidado, o segundo, que se me ocurra mientras estoy hablando. Y segundo, procuro preguntar mucho. No sé qué tanto lo han notado o no en las clases que hemos tenido, porque primero, pues tenemos un tiempo corto para contenidos muy grandes y segundo, pues la virtualidad ha cambiado muchas cosas. Eh, a veces es raro, de verdad que yo soy mucho mejor profesor presencialmente, se los garantizo. Pero pues hago lo que puedo. Entonces, el uso de imágenes me parece que da más libertad, preguntar mucho a los estudiantes cosas, favorecer que lo hagan también, que tengan sus propias preguntas. Trato en lo posible al comienzo de la clase decir qué quiero que entiendan, o sea, qué me interesa que quede claro una vez se acabe la clase. Y como me lo han aconsejado mis profesores, principalmente la doctora Talero, eso puede ser una cosa o dos.
máximo 3. O sea, de una clase, por compleja que sea, uno tiene que enseñar 2 o 3 cosas, 2 o 3 conceptos fundamentales. Y con eso, los estudiantes lo hacen todo, lo investigan todo, complementan lo que necesitan. Pero uno realmente tiene que entregar 2 o 3 conceptos fundamentales. Entonces, normalmente procuro decirlos al principio de la clase y al final recordarlos. Entonces, lo que quería que entendieran era A, B y C, y las preguntas van en torno a eso. Por lo demás, otra cosa que trato de hacer es utilizar ejemplos de la vida diaria clínica, quiero decir, o sea, muchos ejemplos de pacientes hipotéticos o de situaciones médicas hipotéticas, independientemente de cuán básico sea el tema. Así sea un tema molecular o de anatomía, o aunque estemos dando una clase sobre una enfermedad, sobre el tratamiento de una enfermedad, procuro usar muchos ejemplos clínicos. Y por otra parte, a veces, algunas veces me salen bien, otras veces no tanto, procuro hacer símiles más normales, a veces me salen bien, a veces no, como metáforas más simples de cómo explicar cosas complejas como vías moleculares y ese tipo de cosas. ¿Y cómo ha sido su experiencia en la virtualidad? Eh, Creo que ha sido curiosa. Yo eh, había dicho por mucho tiempo que iba a ser muy interesante regresar a ser estudiante después de haber sido profesor. Eh, Cuando regresé al país, que no fue hace mucho, todavía estaba tomando algunas clases y llevaba algún tiempo sin enseñar. Cuando empecé a hacerlo, pues fue muy extraño, porque tenía el switch de estudiante prendido y es otra manera de comportarse en el salón de clase. Mi experiencia ha sido muy positiva en el sentido en que creo que la mayoría de los grupos de estudiantes con los que he estado han hecho un esfuerzo titánico, cosa que admiro, por concentrarse en las clases y por tomar provecho de lo que ocurre durante las clases. Sin embargo, y como se los digo, pues es una experiencia que también me ha generado inseguridad en el sentido que creo que hay muchas cosas que me hacen falta. Sin duda el feedback, el contacto visual o la posibilidad de mirar los gestos que ustedes hacen, el lenguaje no verbal que tienen, me permite saber no solamente si me están entendiendo o si me están escuchando, que es lo obvio, sino la manera como están recibiendo los contenidos. Me permiten también darme cuenta si debería orientar la clase de una manera o de otra. Y eso es un poco más difícil. Les he dicho también que pasa un fenómeno muy curioso y es que cuando hay 2 o 3 cámaras prendidas, o bueno, 5 o 6 de las 100 personas que estén conectadas, lo que ocurre es que inconscientemente uno empieza a darle la clase a esas 5 o 6 personas, lo cual pues puede ser muy bueno para ellos, pero de pronto no tanto para los demás. Ahora, obviamente que yo entiendo que hay un millón de razones por las cuales uno no se sentiría cómodo de poner una cámara durante tanto tiempo. De por sí creo que las razones de la fatiga de la virtualidad pues son primero el autoescrutinio. Es extraño estarse mirando a uno mismo tanto tiempo, razón por la cual a veces quito mi propia cámara, a veces, otras veces no. Segundo, pues pensar quién me estará mirando, será que estoy bien peinado o no, qué tengo detrás y todo este cuento. Que bueno, entre otras cosas hay cosas muy chistosas. Yo no sé, los fondos virtuales me parecen tan chistosos. Y hace poco me preguntaron, me dijeron, ¿cómo, dónde conseguiste ese fondo virtual? Y yo como, son mis libros, pero ok. Entonces, no sé, pasan tantas cosas y producto de mi falta de atención, pues yo también soy esa persona que pues estoy dando la clase, pero miro como, ay, ¿qué es lo que hay detrás de esta estudiante? O pasó un gato, o pasó, qué sé yo. Entonces, ha sido una experiencia retadora. Creo que trae muchas cosas buenas. Las obvias son, digamos, la participación en congresos o en actividades extra. Tuvimos una actividad del semillero de neuros hace 2 días, 3 días. Sobre las 7 de la noche se conectaron más de 50 personas, estábamos casi todos los profesores. Y pues reúnan a ustedes, a los profesores de un área, un martes o un miércoles a las 6 de la tarde en la quinta, no es tan sencillo. Entonces, hay facilidades y hay cosas buenas. El tiempo ha sido un reto porque pues es difícil en la presencialidad y en la virtualidad, tanto más porque estoy pendiente de mis diapositivas, de lo que veo, de si hay preguntas en el chat, etcétera. Entonces, muchas veces, a pesar de que tenga un montón de relojes en todas partes, empezando acá y allá y en el computador, no los veo. Entonces, a veces se me pasa el tiempo, cosa que odio. Entonces, ¿cómo ha sido la virtualidad? Ha sido retadora, es agotador también.
Y pues ustedes, creo que no se los tengo que decir. Uno sale a veces de una sesión de, de videollamada sintiendo que ha hecho ejercicio por horas, o que ha corrido una maratón, o que ha estado en un seminario de 8 horas. A veces fatiga mucho. Ha sido una experiencia retadora, pero con algunas cosas buenas, espero. En torno a su experiencia con la docencia, ¿qué califica usted como lo mejor y cuál es la parte más difícil? Creo que esto va a sonar curioso, basado en mi edad, porque van a pensar que estoy hablando como si tuviera 70 años, pero creo que lo mejor es verlos crecer a ustedes. Que se le acerquen a uno con un email o se lo encuentren a uno en cualquier parte o lo llamen. Estudiantes pues que han sido alumnos en el pasado y que hoy en día piden, no sé, cartas de recomendación para entrar a programas de especialidad, de maestría, de doctorado. Que les cuenten, estoy en tal lugar del mundo haciendo tal cosa, estoy muy feliz, me acuerdo mucho de lo que usted me ha enseñado. Eso no es una sensación que no se compara con nada, porque es una sensación de satisfacción muy grande. Y además de entender que uno deja un legado. Una de las cosas más difíciles que pasan en la medicina y que les va a pasar a ustedes, no sé cuándo, pero sé que les va a pasar, es encontrarse con este problema existencial tan grande de que estamos en un oficio en el cual estamos destinados a cargar con el dolor de muchas personas. Nuestro trabajo como médicos, sí, el diagnóstico, el tratamiento, pero nuestro trabajo principal es el acompañamiento de los pacientes. Y ustedes tienen que saber que para bien van a acompañar a los pacientes en sus alegrías más grandes y van a recibir halagos de toda clase, los van a abrazar, van a besar sus manos y van a llevarse un montón de anécdotas positivas, junto con otras que van a tener que ver con personas en sus momentos más duros. Van a tener que llevar ese dolor con ustedes. Eso los va a hacer los médicos que ustedes van a hacer en el futuro. Los va a formar y los va a forjar. Y la manera como uno enfrenta a veces ese vacío existencial y eso que nos hace falta cuando nos sentimos derrotados o nos sentimos alcanzados, tienen que llenarlo con algo. Y esa sensación del deber cumplido, de que hay un legado, de que ustedes tienen alumnos que se acuerdan de ustedes y que lo hicieron bien o un poco mejor y que le van a contar a sus alumnos, yo tuve un profesor, tuve una profesora que me hizo pensar, que me hizo cambiar mi manera de ver las cosas. Eso lo mantiene a uno con vida, por así decirlo, le permite seguir adelante. Creo que no hay mejor experiencia que verse reflejado en sus estudiantes, ver que aprenden lo bueno, eh, o que quieren hacer cosas parecidas a las que ustedes han hecho, persiguen su especialidad o trabajan en investigación, en docencia y en clínica, que es a veces lo que uno quiere perseguir. No sé, creo que eso es probablemente la mejor parte. Bueno, con otra mejor parte, que es la academia. Para mí el ambiente o el ecosistema de la academia, que a veces puede ser muy rotador, es sumamente nutritivo. O sea, créanme que tener una conversación con cualquiera de sus profesores es lo más gratificante, lo más divertido y una experiencia de aprendizaje gigante. Cualquier conversación casual o cualquier encuentro académico. Porque uno siempre está aprendiendo cosas nuevas, siempre. Y eso no lo cambiaría por nada. Lo más difícil, aprender a decir no sé. En el contexto en el cual no saber no está mal. Y además es una invitación a hacer más. Es difícil comparar las expectativas que uno tiene con lo que realmente los estudiantes obtienen de tus enseñanzas. Hay días que uno puede salir, cerrar la puerta del salón o cerrar el computador en este caso y decir qué buena clase di y después enterarse como no entendí nada. No, fue terrible, fue la peor clase del mundo. En fin, o al revés, porque también pasa. Les garantizo y creo que profesor o profesora que diga que no está mintiendo, que a veces uno sale de la clase y dice como no, hoy nada fluyó, no lo hice bien, no creo que me haya hecho entender.
y a veces uno está equivocado, entonces medir las expectativas de los estudiantes. Y como alcanzar esa seguridad de saber si lo hice bien, si enseñé lo suficiente, si di lo que tenía que dar, para cuando pues, los estudiantes ya tengan que volar solos y hacer las cosas, lo hagan bien. Es una gran responsabilidad. Preguntas tan difíciles. Eso que hasta ahora vamos empezando, doctor. Van a tener que hacer un trabajo de edición tan grande para sacar todas mis largas pausas. Bueno, eso es algo que también sí me parece importante en la clínica y en la docencia. Tomar una pausa. Yo no sé si esto los desespera a mis estudiantes o no, pero hay muchas ocasiones en clase donde yo me detengo unos segundos, a veces pocos, a veces muchos, pero prefiero tratar de construir una idea bien formada o de encontrar una manera mejor de expresar lo que quiero decir que empezar a estrellarme con mis propias palabras, cosa que también me pasa. Pero creo que a veces hay que tomar una pausa, responder con cuidado. Digamos, en los años que lleva el doctor dando clase, ¿nos podría dar alguna o contar alguna experiencia chistosa, alguna anécdota que tenga pues dando clase? Mm, Qué difícil, pues hay varias. Déjenme ver si se me ocurre alguna que valga la pena contar. Lo primero fue una vez que llegué a dar clase con un grupo de medicina y pues como podrán notar, pues soy una persona relativamente joven. Y la ropa muchas veces ayuda. Entonces, llegó un día en el cual iba a dar clase y estaba vestido de una manera particularmente casual. A veces puedo ir de bata blanca y de corbata, otras veces como estoy ahora, otras veces en camiseta y algunas veces en scrubs, en uniforme, inclusive el de la universidad, porque obviamente que todavía los tengo. Entonces llegué a dar clase eh, y me senté un momento en la fila a mirar algo en mi celular y supongo que pues todo el auditorio supuso que yo era un estudiante más y siguieron hablando. Como, yo he oído mucho sobre el doctor Botero, tengo mucho miedo, me han dicho que intimida un montón, como quién será, no lo conozco y como no buscaron fotos, no sé qué, yo como, oh vaya. Entonces dije, este es mi momento, pero traté de no hacer un gran lío, solamente me paré, como que me sacudí la ropa y dije como, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Botero y las caras no tienen precio, o sea, de verdad, nunca se me va a olvidar. Entonces creo que esa es una buena anécdota. Um, la mayoría de anécdotas chistosas se me ocurren es más en la práctica clínica, entonces no vienen al caso tanto en la docencia, pero creo que esa sería una buena anécdota. Hay otras que de pronto no son tan apropiadas para contar, entonces mejor dejémoslo ahí. ¿Hay algún profesor que admire la universidad? Dios, podríamos pasar horas aquí, muchos. Primero, y creo que no nos va a sorprender la respuesta, a la doctora Claudia Talero. Ella ha sido mi mentora, es una profesora increíble, es una de las mejores personas que conozco. Es una persona llena de sabiduría, de inteligencia, de valentía, de bondad, de compasión, de una cantidad de cualidades que de verdad podríamos pasar horas enumerando. Al doctor Alberto Vélez, neuropediatra, eh, no sé, verlo hacer lo que él hace es algo que nunca dejará de sorprender. La cantidad de cosas que sabe, y no solamente eso, sino la manera como lo enseña, son impresionantes. La trayectoria que ha tenido en docencia, en experiencia clínica y en investigación es admirable, por decir poco. Y algo que pues, quizá no todos han visto, pero yo sí he tenido el privilegio de ver y es la manera como es en consulta con los niños. Es algo increíble. Los niños lo adoran y es algo muy bonito de ver. Es un gran médico, es una gran persona.
El doctor Leonardo Palacios, que me imagino que es alguien que les han mencionado 1000 veces. Pues es un ejemplo a seguir. Todos quisiéramos ser como Leonardo en la manera como él ejerce y disfruta de la medicina. Y creo que también en la manera como ve la vida. Esta es una pregunta muy difícil, pero voy a tratar de continuar capoteándola porque es que los admiro a todos. La doctora Ángela Ruiz, su profesora de ginecobstetricia y de investigación también, es una persona excepcional, con una carrera clínica y de investigación impresionante. Una persona inteligentísima, aguda, muy trabajadora. El doctor Andrés Izaza. No sé qué podría decirnos sobre Andrés Izaza. O sea, es una gran persona, es un cirujano que yo creo que no, o sea, se acerca más a un artista que a un médico en la manera como opera y en la manera como se conduce en salas y fuera de salas. El doctor Gustavo Quintero me parece que la trayectoria que él tiene es impresionante, lo que ha hecho en su campo, en cirugía, y lo que ha hecho en educación ha cambiado la manera como entendemos la medicina en Colombia. La doctora Ana Isabel Gómez fue de las primeras profesoras que tuve y nos dio clase tanto en pediatría como después en lo que hace ahora de bioética y bioderecho. Y pues es sensacional. La doctora Dora Fonseca en genética, no sé, es una profesora y lo digo con todo el sentido de lo que esa palabra abarca. O sea, es una investigadora, es una gran docente, es una gran persona, sabe muchísimo de genética. La doctora Heidi Mateus, que pues no está en este momento en la universidad, que también es genetista clínica y que me ha enseñado tanto que no podría empezar a decirles todo lo que me ha enseñado. El doctor Restrepo. Mis otros compañeros de Neurovitae también. El doctor Nava, el doctor González, la doctora Mora, la doctora Gaviria, que la conocí como residente y ahora pues está como profesora. Lo están poniendo muy difícil porque sé que la primera persona que olvide me va a llamar cuando vea esto y me va a decir como gracias, gracias. Entonces es muy complicado, pero estoy tratando de pensar en profesores de clínica. Los pediatras, hay muchos pediatras que eran sensacionales. La doctora Luz Estela González, si no me equivoco, ese es su apellido, nefróloga pediatra, que era espectacular, que me enseñó muchísimo. Bueno, pues el doctor Suescuni, el doctor Pinzón. No sé por dónde seguir, hay muchos. De verdad que yo les digo que ustedes tienen un gran privilegio estando en la Universidad del Rosario, es que tenemos muy buenos profesores. Pues con algunas contadas excepciones, como la presente, pero tenemos muy buenos profesores. No sé, se miran ocurriendo más. Bueno, doctor, y ahora vamos a hablar un poquito más de lo que usted hace, de su campo. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido su experiencia en la investigación y cuán difícil es ser investigador en Colombia? Bueno, mi experiencia en investigación ha sido em, muy buena, relativamente corta, si lo comparamos con muchos de los investigadores de la universidad. Yo llevo trabajando en investigación más o menos unos 5 o 6 años, haciendo investigación de diferentes ángulos. Por un lado, es investigación clínica. Por otro lado, investigación basada en, en aprendizaje, en habilidades de aprendizaje, habilidades verbales y un poco en la aplicación de pruebas neuropsicológicas y de otras escalas. También he hecho, junto con el doctor Palacios y muchos estudiantes de la universidad, investigación en historia de la medicina y en historia general relacionada con la neurociencia y con la genética. Y por supuesto, pues investigación
en dos áreas principales que son genética clínica y relacionado sobre todo con las rasopatías y con la neurofibromatosis principalmente. Y por otro lado, algo más reciente que tiene que ver con la reproducción humana y la fertilidad asistida. Lo más difícil de ser investigador, creo que más que preguntarse qué es lo más difícil, es más importante preguntarse por qué deberíamos hacerlo, porque todos los médicos deberíamos ser investigadores. Y creo que tiene que ver con la curiosidad que tenemos todos como científicos y con el avance de la ciencia y de la sociedad, porque si no hacemos investigación, no avanzamos. La medicina basada en la evidencia es absolutamente fundamental en la práctica, porque si bien podemos aprender una cantidad de técnicas, y cuando hablo de técnicas me refiero a todo, a la evaluación clínica, al diagnóstico, a técnicas terapéuticas y quirúrgicas, si no nos empezamos a preguntar por qué ocurren las cosas y empezamos a observarlas, no solamente en individuos, sino en grandes poblaciones, pues no vamos a poder comprender adecuadamente estos fenómenos. Creo que no necesito decirles cómo estamos en un momento muy complejo de la historia, pero también un momento que nos ha mostrado la necesidad absoluta de la investigación en todos los campos y particularmente en salud. Yo procuro no hablar mucho de esto por mi propia salud mental, pero lo único que sí quiero decir es que si ustedes piensan, por ejemplo, en la viruela y en todo lo que tuvo que pasar para que se erradicara la viruela y el tiempo que pasó y las dificultades, y lo comparan con todo lo que nos está pasando hoy, pero piensan que en menos de un año hemos desarrollado, ya no sé si son 8 o 7 vacunas, muchas de ellas basadas en tecnología de CRISPR, en RNA, en genética, por supuesto, y genómica, que no habrían sido posibles antes. Y a pesar de que esto ha sido una de las cosas más difíciles que nos ha pasado, a pesar de la gran cantidad de personas o de vidas que nos han podido salvar, estamos en alguna forma un paso más cerca gracias a la investigación y gracias a la ciencia. Y la palabra creer a veces se ve un poco afuera cuando hablamos de ciencia, pero igual lo voy a decir y creo que es importante que las personas vuelvan a creer en la ciencia y entiendan cómo funciona y entiendan su importancia. Sé que creer y ciencia, vaya, no van mucho juntas, pero ustedes creo que saben a qué me refiero. Entonces no sé si hablaría de qué es lo más difícil de ser un investigador, sino lo importante. Ahora, si insisten, creo que lo más difícil es empezar, como muchas cosas. Hay que empezar, hay que encontrar qué les gusta, qué les interesa y comiencen a escribir preguntas de investigación y comiencen a buscar personas. Ustedes siempre van a encontrar en sus profesoras y en sus profesores mentores y personas que van a estar dispuestos a ayudarlos y a meterlos en ese mundo de la investigación. Entonces, nada, no piensen en lo más difícil es empezar, pero arranquen. Es fundamental, los necesitamos. ¿Tiene usted alguna publicación favorita realizada por usted? Todas me gustan. Pensemos en las más recientes, pero todas me gustan. Por ejemplo, hace poco se publicó un artículo que es una evaluación de habilidades de aprendizaje y evaluación nutricional que hicimos en niños en Quibdó, en dos escuelas de Quibdó. Esa publicación es el producto de un trabajo que hice durante mi rural, junto con el grupo de investigación clínica de salud pública y el grupo Neuros. En esto trabajamos la doctora Ángela Pinzón, la doctora Ángela Ruiz, el doctor Alberto Vélez, la doctora Claudia Talero, la doctora Paula Aguilera, el doctor Iván Pradilla y yo. Y evaluamos más o menos 1.500 niños. Fuimos a Quibdó a verlos y regresamos y nos dimos cuenta del impacto tan grande que tienen un montón de factores sociales, por un lado, nutricionales, por otro lado, y de aprendizaje, en el aprestamiento para el aprendizaje lectoescrito.
Eh, Me parece que fue un estudio de una inmensa importancia y por eso me gusta mucho. Em, Hace poco también publicamos una revisión de correlación genotipo-fenotipo en neurofibromatosis tipo 1, que me parece que es algo muy importante. Una razón por la cual tenemos que favorecer que se haga estudio genético, que se encuentren variantes nuevas para tratar de encontrar algunos puntos comunes en una condición como esta que tiene una muy baja correlación genotipo-fenotipo y que a veces es difícil predecir la manera como se va a expresar y cómo se va a comportar la condición en los pacientes, pero creo que estamos acercándonos o por lo menos viendo una manera de acercarnos. Ustedes me preguntaban más temprano sobre algo de lo que podría hablar ahora, si ese es el impacto que ha tenido la neurofibromatosis tipo 1 en mi vida, y yo escribí un artículo sobre eso. Entonces, pues sin duda ese está close to my heart. Y no sé de dónde sacan estas preguntas tan raras, como así que una publicación favorita. Todas me gustan, a todas les he trabajado, entonces todas han sido importantes. Y bueno, doctor, ¿y cómo fue esa experiencia, digamos, de realizar su maestría en el University College of London? UCL es un lugar increíble, fue una gran experiencia por muchos motivos. Primero, Londres es una ciudad fantástica, donde hay cosas para descubrir en cada calle. Segundo, UCL es como una universidad en sueño. Creo que uno, pues cuando está interesado en la academia, cuando empieza a mirar cosas, a veces, o casi siempre, pues sueña. Yo soñé con la Universidad del Rosario en su momento y me pasaba viendo fotos del claustro, porque no sabía que existía la quinta en ese momento, después de la quinta. Y lo mismo, pero pues en una proporción mucho más grande lo hice con UCL porque pues uno a veces no imagina que tiene las capacidades o que va a lograr llegar allá. Eh, Trabajé particularmente en el Elizabeth Garrett Anderson Institute for Women's Health y en el University College Hospital, en el ala de cuidado materno-fetal, o la FMU, con profesores fuera de serie, con personas que están a la vanguardia en genética clínica, en cirugía fetal, en diagnóstico prenatal. Aprendí muchísimo. Tuve grandes compañeros que pues creo que es una de las cosas muy valiosas y que también pues hacia adelante son nuevas amistades. Eh, por ejemplo, yo había leído hace mucho tiempo un artículo sobre diagnóstico genético preimplantacional en neurofibromatosis en mosaico y los retos que eso representaba. Y pues lo había leído y no me había fijado mucho en quiénes eran los autores. Y después conocí a la directora de mi programa, que es la doctora Shobhan Sengupta, y pues ella era la autora de ese artículo. Pude sentarme a discutirlo con ella y créanme que pues no hay una sensación igual a esa. UCL en sí misma es una universidad increíble, llena de historia en sus pasillos, en sus paredes, en todas partes. Pararse en el pórtico de UCL, entrar a la galería Flaxman y a la biblioteca principal son cosas que nunca olvidaré y que atesoraré siempre en la vida. Entonces, nada, fue increíble. ¿Qué más les digo? Trabajar con el NHS es diferente. El NHS es un sistema pues muy diferente al nuestro, pero también muy interesante en la manera como hacen las cosas. Y siempre que uno migra en medicina y ve la manera como las enfermedades se comportan en otras latitudes, en otros grupos poblacionales, pues es interesante porque abre un poco los ojos a la manera como todo es tan diferente. Fue una gran experiencia, un gran programa. También hice cosas que no esperaba hacer, como hacer fertilización in vitro yo mismo, estar ahí mientras se hace la inyección intracitoplasmática del esperma, ver cómo crecen los embriones. Es algo muy, muy divertido, muy interesante. Lo máximo, 10 de 10. ¿Y cómo lo logró? ¿Cuál fue el proceso para llegar a ese lugar?
Es un proceso largo que involucra aplicar a múltiples becas, aplicar a la universidad, por supuesto, escribir ya no sé cuántos personal statements y ensayos sobre quién eres y por qué deberíamos escogerte a ti y todo lo demás. Em, Tener un sinnúmero de certificados. Bueno, es un proceso administrativo que puede ser desgastante. El visado de estudiantes también implica otra cosa. Pero al decir eso, no quiero que piensen que no se puede hacer. Al contrario, es algo que sí se puede hacer. Que existen personas, pues como los que lo hemos hecho, como los alumnos, que podemos guiarlos en el proceso y que vale mucho la pena. También lo logré sin duda con el apoyo primero de la universidad y segundo de mi grupo de trabajo, quienes ven en la formación de una persona, digamos, no una complicación, sino al contrario, una oportunidad. Creo que es un gran privilegio estar en la Universidad de Rosario y estar en la Escuela de Medicina, que todas estas oportunidades siempre son bien recibidas. Estoy suponiendo al decir esto, pero creo que otras organizaciones quizá ven la movilización de sus empleados o de sus colaboradores como situaciones difíciles, porque pues qué vamos a hacer, cómo vamos a organizar. Pero sin duda en la universidad solamente recibí palabras de apoyo y acciones de apoyo que me permitieron llegar allá. Entonces, pues como muchas cosas, con esfuerzo, con dedicación, hay que quererlo lo suficiente, hay que prepararse y, y nada, se puede hacer. Entrando en la siguiente sección, doctor, y hablando un poquito de Juan Sebastián Botero, ¿cuál es su libro favorito de medicina? Ah, de medicina además. Miren, yo no creo, es que yo no creo en las cosas favoritas. Desconfío de las personas que tienen cosas favoritas porque me parece que están poco abiertos a moverse. Porque si mi libro favorito es este, va a ser este por siempre y para toda la vida. Habiendo dicho eso, pues a ver. Primero la Smith, que es el libro de patrones reconocibles de malformación humana, que lo usamos en genética y en dismorfología. Segundo, la Emery, que es el libro de texto de genética, obviamente. Tercero, súper predecible, la Harrison de medicina interna, porque es que es un libro fantástico. O sea, es el libro. En la misma forma, la Nelson, el tratado de pediatría. Mm, la fisiología de Gayton, a pesar de que a veces dan ganas de llorar. Eh, Creo que se aprende mucho con la fisiología de Gayton. De anatomía yo usaba Gray, lo cual era polémico en la época. En la época estaba más de moda utilizar Moore o Yokochi. A mí me gustaba Gray y me sigue gustando Gray. La Robbins de patología también tenía un lugar especial en mi corazón. Primero porque me gustó. Segundo porque tuve que resumirla toda, porque así es como se aprendía patología en mi época. Entonces literalmente transcribíamos la Robbins. Y adicionalmente a eso porque hay una anécdota asociada con la Robbins y es que eh, los libros de medicina son costosos y no siempre se tiene la facilidad para comprar todos y revestir la biblioteca del estudiante con todos los libros. Y yo junto con una compañera compramos ¿no? La Robbins, perdón. Ella iba más adelante que yo, entonces la usó durante ese semestre y después me la pasó a mí. Entonces fue como una compra compartida. Entonces me acuerdo de eso. Por eso les digo, desconfío de los favoritos. Esos me gustan. Y al final, ¿quién se quedó el libro, doctor? Yo, no, es que la realidad es que conté mal la historia. O sea, yo lo pagué y se lo presté a ella y después lo usé yo. En realidad fue así. ¿Cómo define usted a un buen médico? No defino a un buen médico a una buena médica porque creo que hay que romper esquemas y hay que saber que hay muchas cosas que pueden hacer a una persona un buen médico. Habiendo dicho eso, creo que hay un par de cosas fundamentales. Primero,
hay que tener compasión. Hay que tener compasión con nuestros pacientes. Aun cuando pensamos que no están haciendo las cosas bien, aun cuando se nos sale de las manos una enfermedad, cuando no tenemos una opción de tratamiento, hay que ser compasivos con nuestros pacientes. Segundo, hay que ser responsables con el conocimiento. Y hay que saber que la razón por la que tenemos que leer tanto, por la que tenemos que prepararnos tantos años, no es para tener una pared revestida de diplomas, ni para tener una puerta con un bonito título afuera, sino porque vamos a necesitar saber esas cosas para enfrentarnos a lo que traen nuestros pacientes y a lo que entre por la puerta del consultorio. Y finalmente, hay que amar mucho esto. Hay que querer a la medicina. Tal vez eso. Y doctor, si no hubiese sido genética, ¿hacia qué otra especialización le hubiera gustado eh, inclinarse? Yo tenía varias que mencioné durante la carrera. Una muy importante, internista, y posteriormente endocrinólogo. Tuve una fase de endocrinólogo muy larga. Dos, pediatra. ¿Qué iba a hacer con esa pediatría? No lo sé. Pasé por muchas cosas, pero pediatra. Y en un momento dado, pero don't quote me on this, ginecólogo. Lo llegué a pensar, pero decidí muy rápidamente que no. ¿Qué más dije? Creo que eso, a pesar de que el doctor Isaza se va a burlar de mí, nunca pensé en ser cirujano general. Me fue bien en cirugía general, muy a mi pesar. Se burlaban de mí, me hacían bullying los residentes y me decían, vamos a ver cómo son las suturas de genetista, pero eran bastante buenas. Entonces, no lo pensé, pero nada, principalmente, como les digo, creo que medicina interna o pediatría. ¿En dónde nació el gusto por la neurología? Desde siempre. A pesar de ser genetista, yo trabajo mucho en enfermedades del sistema nervioso, en el desarrollo del sistema nervioso, en los trastornos de aprendizaje. El gusto sin duda nació en segundo semestre cuando llegué a neurociencia. Eh, Nosotros hicimos este semestre algo que llevábamos mucho tiempo sin hacer y que es lo que les voy a contar, y es la presentación de los profesores. Nunca se me va a olvidar estar sentado en un salón del tercer piso de la quinta y ver entrar al doctor Moreno con la doctora Talero y presentarse y presentar el programa de neurociencia que íbamos a ver, todo lo que íbamos a aprender, todo lo que íbamos a entender, porque es que neurociencia tenía dos grandes cosas que la hacían muy atractiva estando en segundo semestre. Primero, era la primera vez que hacíamos algo médico, las prácticas en el laboratorio de neurociencia y fisiología, donde hacíamos fondo de ojo, otoscopia, mirábamos la agudeza visual, explorábamos los reflejos. Era la primera vez que tomábamos un martillo de reflejos en la mano, un oftalmoscopio, con la bata puesta. Era la primera vez que no se sentía médico. Y segundo, pues imagínense, como les dije, yo cuando entré en la entrevista dije que quería entender cómo funcionaba el cuerpo, cómo podía ser tan frágil y tan fuerte, pues qué mejor que entender el cerebro, entender la complejidad de lo que hay en lo profundo de las fisuras. Es algo que pues, es sin parangón. Sin mencionar que yo considero que muchas enfermedades y muchas situaciones clínicas siempre llevan o siempre tienen un impacto neurológico y muchos pacientes pueden tener secuelas o pueden tener complicaciones en el funcionamiento del sistema nervioso central o periférico derivado de otras condiciones patológicas. Muchos pacientes necesitan rehabilitación derivado de eso. Entonces el gusto por la neurociencia nació en neurociencia, en segundo semestre, gracias a la doctora Talero y gracias al doctor Moreno, sin duda. Ahora sí, vamos a entrar a una de las partes finales de la entrevista y le queremos preguntar cuál es su libro y película favorita. No la favorita, sino cuáles son las que más le gustan. Tranquilos, tranquilos, no Sí. se tienen que corregir, pero pues sí me mantengo en que yo no soy fan de los favoritismos porque me llevan a perderme de grandes cosas. Pero bueno, ¿qué libros me gustan? Dios. Puedo sacar algunos acá. Este libro, por ejemplo,
se llama My Life with Bob, de Pamela Paul. Es un libro sobre una mujer que decide en un momento dado registrar todos los libros que ha leído. Y después cuenta la historia de su vida, desde que era una adolescente hasta que se hizo adulta, y la cuenta utilizando libros como ejemplo. Cada capítulo tiene el título de un libro. Y ella une sus experiencias con esos libros y cómo le cambiaron la vida. Es un libro absolutamente espectacular y lo amo. Lo amo tanto que me lo he llevado a casi todas las partes a donde he viajado, aun cuando eso es absurdo porque podría comprar otra copia, pero me resisto a hacerlo. No sé, es muy difícil tener favoritos. Como les digo, no me gusta, pero bueno, este puede ser otro que me gusta mucho. Alguna vez hablaba con alguien que uno cree que la mejor manera de representar la vida humana es con el drama, pero yo creo que es con la comedia, porque realmente estamos yendo de tantas cosas absurdas que, en fin. Y este libro, Good Omens, me parece absolutamente divertido, me parece súper diferente, me gusta mucho. Ok, este libro lo tengo que mencionar porque hablé de él hace un par de días y ahorita que salió una película de Marie Curie, me parece relevante. Es un libro de Rosa Montero, se llama La ridícula idea de no volver a verte, donde ella recoge un poco la historia de la muerte de Pierre Curie y cómo Marie Curie vivió con eso, y la compara con lo que le pasó a ella cuando murió su marido de cáncer. Es una historia absolutamente desgarradora, pero a la vez pocos libros permiten que uno se conecte de una manera tan profunda con el dolor. Me parece impresionante, me parece que está bellamente escrito. No sé, ¿qué quieren que les diga? Bueno, desde muy joven tuve una obsesión con la mitología griega. Entonces, este libro, Mythology de Ide Hamilton, me parece lo máximo. Me parece que es sucinto, me parece que cuenta los mitos principales de una manera súper chévere y súper fácil de seguir. Me gusta mucho. Se me va a derrumbar la repisa, eso sería un grave problema. Les puedo mostrar lo que estoy leyendo ahora, que es este libro que se llama Flor de piel, de Javier Moro, y es una novela histórica relacionada con la misión de llevar la vacuna de la viruela de Europa al Nuevo Mundo. Como les dije, es novela histórica, pero está increíble y leerlo pues en este año 2021 ha sido algo curioso, pero curioso positivo. No sé, podría detenerme ahí. Bueno, uno último que creo que toca, pero es que no lo veo como un libro, sino lo veo como un viejo amigo que no visita. Y pues puede ser lugar común o lo que quieran, pero pues 100 años de soledad, y esta que además es mi copia, porque pues lo he leído muchas veces y no lo digo por parecer como así, es que lo he leído muchas veces, porque hay gente que es snob con la literatura y eso me molesta, pero es que yo siento que es como salir a jugar al parque. Leer 100 años de soledad es como visitar algo que no conoce y verlo desde otro punto de vista. Creo que ahí podemos parar ahí, porque si no esto se complica. Ahora nos gustaría saber si tiene algún hobby y qué suele hacer en sus ratos libres. Tengo un problema y es que me gustan muchas cosas, tengo muchos hobbies. Entonces, bueno, primero, y como les dije, la música es uno muy importante. La cantidad de horas que paso haciendo playlists y bajando música, bajando, ya no se baja música, ya revelé mi edad. Bueno, buscando música en Spotify, no se pueden contar. Toco la guitarra y toco el piano, hago mucho eso también. Por otro lado, me gusta mucho leer cómics, especialmente de superhéroes, entonces esa es otra cosa. Los videojuegos son una pasión, entonces tengo varias consolas y juego constantemente. Sí, también trabajo, por supuesto, pero siempre se encuentra un balance. Me gusta cocinar, cocinar me relaja como muy pocas otras actividades, me parece, eh, he dicho muchas veces divertido, pero es que realmente cocinar me parece muy divertido. Me parece como una manera de aplicar la química y pues comer rico. Creo que lo hago bien, creo que tengo buena sazón y he aprendido buena técnica. Ahí estoy viendo otro libro que me gusta, pero es de cocina. ¿Qué más me gusta? La actividad física es algo muy importante para mí. El ejercicio físico, que se ha convertido en ejercicio en casa en estos tiempos. Solía jugar tenis y pretendo volverlo a hacer con mucha más rigurosidad ahora. Eh, Me gusta todo, es un problema.
Pero no, todo eso al revés, yo creo que es algo muy bueno. Y la verdad, yo creo que todos los estudiantes estaríamos como contentos de que nos contara cómo es ese manejo del tiempo para hacer todo lo que usted nos dice. Porque Ja. pues uno, o sea, yo digo en lo personal, o uno estudia o juega Play, pero las dos cosas a la vez es imposible. Si yo supiera. Miren, yo, o sea, he tenido múltiples discusiones con mi prometida, discusiones amigables sobre el manejo del tiempo, porque hacemos las cosas de manera muy distinta. Quizá no debería estar revelando esto, pero yo trabajo en horas raras del día. ¿A qué me refiero? Que a veces pueden pasar varias horas en que no logré concentrarme o no tenga ganas de trabajar, pero después no tiene que ser en la noche o en el día, sino en cualquier momento es como, saben que me voy a sentar a trabajar. Y también pueden pasar muchas horas en las que trabaje. Entonces eso a veces me ayuda a cumplir con las cosas, a pesar de que pase horas jugando o cocinando o haciendo otras cosas. No la aconsejo, no es una cosa que aconseje, porque a veces como que hay crisis de productividad y hay que cumplir con un deadline y pues puedo hacerlo hasta morir, pero pues no sé, es extraño, es un manejo del tiempo como un poco dinámico. Ahora, ¿qué sí me parece positivo? Que a veces uno se esfuerza, a veces uno está sentado estudiando o trabajando y no fluye, pero uno dice no importa y se estrella contra el libro, contra el computador. Creo que me sirve a mí más reconocer es momento de parar, hacer otra cosa. Y muchas veces en haciendo esa otra cosa aparece un insight de cómo ya sé cómo seguir con lo que estaba haciendo, ya sé qué pieza me hacía falta. Yo les digo a los estudiantes constantemente que es muy importante que duerman bien, que coman bien y que hagan actividad física. Y no lo digo solo por decirlo, por hacer un poster boy de buenos hábitos, sino porque creo que es fundamental para poder funcionar. Entonces, no hay una fórmula secreta. No me levanto a las 2 de la mañana, ni me acuesto a las 2 de la mañana. No sé, como que solo lo hago. ¿Con qué palabra se describiría? No con ninguna. No me gusta escribir. Bueno, no está bien. Ok, voy a hacer un esfuerzo por ustedes. ¿Una? Bueno, vamos a decir una ridiculez. Pensativo. Bueno, y ya estamos llegando al final de la entrevista y queremos saber cuál es el logro del cual se siente más orgulloso. No sé qué tanto sea bueno verlo así. Porque si uno reduce las cosas de las que se siente orgulloso en la vida, los logros que puede obtener, eso a veces lo puede llevar a uno a ser infeliz o a frustrarse. Sé que estoy siendo un muy mal entrevistado, volteando todas las preguntas, pero pues nada. ¿De qué me siento muy orgulloso? Me siento orgulloso de ser una persona de la que creo que mi yo del pasado estaría orgulloso. Me siento muy orgulloso de haberme rodeado de personas a quienes admire y que me hagan sentir mejor sobre la persona que soy. Creo que de eso me siento orgulloso. Por supuesto que me siento orgulloso de las cosas que he alcanzado, de los logros académicos que tengo y de cosas que espero que estén por venir. Pero a veces creo que en un afán por llegar a ser, que además es muy común en medicina, pues dejamos de vivir. Y, y si quisiera invitarlos a no hacer eso, a ver victorias todos los días, a ver logros en las pequeñas cosas. Eso creo. ¿Qué Déjenme consejo? adivinar, película favorita. No, no, no. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere estudiar medicina y a una, como nosotros, que ya lo está haciendo? ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere estudiar medicina? Yo he visto con tristeza que muchos médicos tienden a dar una respuesta que es, por favor, no estudie medicina. No lo haga, yo lo hice y me arrepiento. Yo no me arrepiento. ¿Yo qué consejo les daría? Que adelante, que bienvenidos y que aquí los espero como colega. Eh, Así como dije que es importante tener compasión con los pacientes, que sean compasivos con ustedes mismos. Que uno no se hace Hipócrates de la noche a la mañana, ni Rosalind Franklin de la noche a la mañana.
Em, que aún en los momentos que parecen más desagradables, aun cuando estén de turno y sean las 2 de la mañana y no les quepa un paciente más y estén deshidratados y con dolor de cabeza y quieran soltar todo, que no lo hagan porque por más loco que parezca, se van a acordar de esos momentos con cariño, no de todos. No perpetuemos el maltrato y las malas condiciones laborales, eso es importante. No hagamos del sufrimiento una medalla de honor. Pero que esos momentos pues, también nos hacen lo que somos. Y los que puedan compartir al lado de sus amigos y de sus futuros colegas, pues también son invaluables. Entonces les daría esos consejos, que lo hagan, que vale mucho la pena. A una persona que ya está estudiando medicina, bueno, creo que mezclé un poco las dos respuestas. Que persistan, que se acuerden cuando sean especialistas, que también fueron estudiantes, y que en esa manera sean generosos con el conocimiento y que sean bondadosos con sus estudiantes, que no crean que el mejor médico es el que más alto camina por los pasillos o el que más grita, sino que es el que más enseña y el que más se detiene a preocuparse por sus estudiantes. Que estudien muchísimo, pero que encuentren una manera de disfrutarlo. No todo, por supuesto que no soy ingenuo. No a todos nos gustan todas las especialidades y eso es normal. Entonces no se culpen si alguna vez están estancados y dicen no me interesa para nada esto, porque va a haber algo que sí les interesa y que les interese tanto que se vuelva una pasión y que estudiarlo va a ser un gusto. Que se hidraten en los turnos, que no coman de máquinas expendedoras de los hospitales, que no lleguen el primer día de clínicas con un tensiómetro en el bolsillo, con una tabla legajadora de este tamaño, con 2 fonendoscopios colgados, con 3 lámparas de examen, con el kit de órganos de los sentidos, porque lo que necesitan es un esfero, un fonendo y ganas de aprender. No sean esa persona, que todos fuimos esa persona, que llegan con todos los equipos médicos en el bolsillo, más o menos hasta unas pinzas Kelly. Pues no sean esa persona. Y finalmente, escuchen a sus profesores, a todos, que todos tenemos buenas historias para contar. Bueno, doctor Botero, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Fue la verdad un honor y un placer. Gracias a ustedes, espero que no haya sido muy desordenada la entrevista. Fue un Para gusto. nada, doctor. Gracias. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead.